¿Qué es esto? Auxilio. Auxilio. ¿Qué hice? Ah, ahí está. A ver si se alcanza a ver. Sí, sí se ve bien. Ok. Entonces vamos a empezar la unidad 2. Vamos a seguir trabajando con desplazamientos verticales y rotaciones, pero ahora serían en un punto. Hay varios métodos energéticos para encontrar deformaciones y entonces los vamos a usar precisamente para resolver problemas que incluyan deformación vertical y rotación. Luego también vamos a ver la manera en cómo nosotros podemos calcular con el trabajo externo y la energía interna, a cómo la deformación aparece y cómo nosotros podemos, les decía, a realizar trabajo externo y producir o transformar el trabajo externo en energía interna. Obviamente con la ayuda pues de la deformación. Luego también, pues no podemos dejar de lado el principio de la conservación de la energía, de tal manera pues que si nosotros tenemos energía o trabajo externo, pues también va a haber energía interna que va a ser exactamente igual. Obviamente no vamos a hacer la consideración de que no se pierde nada por calor y por lo tanto la energía que entra es la misma que se almacena y es la misma que se usa para restituir a, a la viga, para restituir al cuerpo que fue deformado, ¿no? Y también vamos a usar el método del trabajo virtual o el principio del trabajo virtual a determinar el desplazamiento y la rotación en un punto. Es decir, con la conservación de la energía, con el trabajo externo, nosotros podemos encontrar deformaciones, pero con base pues en el trabajo que realizan las fuerzas. Entonces, si hay una fuerza y esa fuerza se aplica sobre un cuerpo y la fuerza en el punto donde fue aplicada se desplaza en la misma dirección, pues entonces vamos a decir que esa fuerza realiza trabajo. Y cuando ustedes encuentren una viga con una carga puntual, pues entonces pueden encontrar la deformación. ¿Por qué? Pues porque hay trabajo externo. Y ese trabajo externo a través de los esfuerzos se convierte o se transforma en energía interna, que es la energía interna con la que se va a restituir el cuerpo deformado. Entonces, si nosotros le aplicamos una carga a este elemento, pues va a tener una deformación. Como la carga se va a aplicar desde 0 hasta F, pues entonces podemos decir que el, el diferencial de energía externa o de trabajo externo es igual a la fuerza por el diferencial de X. Y entonces podemos integrar para tener el trabajo externo. Integramos entonces desde 0 hasta X para F de X, que sería el trabajo externo que va realizando la fuerza conforme el valor de P va cambiando hasta que llega a F. Entonces, si nosotros consideramos que el, el desplazamiento final es delta, podemos entonces decir que según la ley de Hooke, y bueno, el material que siempre nosotros vamos a usar, pues va a respetar la ley de Hooke y se va a comportar entonces así de manera lineal y elástica. Por lo tanto, así como veíamos como veíamos en la ley de Hooke, donde decíamos que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento, entonces esa F, si nosotros ya sabemos cómo se comporta el elemento, es decir, con respecto a las fuerzas y a los desplazamientos, nosotros podemos decir entonces que si ustedes ya conocen la relación que hay entre la fuerza y el desplazamiento total, si lo multiplican por la distancia X o por la longitud X, pues van a tener la fuerza que se aplicó.
O si ustedes aplican una fuerza, pueden saber cuánto se va a deformar. Normalmente lo que queremos es saber la deformación sin aplicar la fuerza, ¿no? Es decir, sin hacer el experimento así físico o real, sino que ya antes ya se hizo, ya sabemos cómo se comporta el material y entonces por eso podemos tener la deformación promedio, la deformación promedio que aparece en la ley de Hooke. Es decir, que los esfuerzos son iguales a el módulo de elasticidad por la deformación promedio. Entonces, en este caso, como la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento, toda la carga se divide entre todo el desplazamiento y ese va a ser el coeficiente pues, de proporcionalidad. Y entonces podemos hacer lo siguiente. Si sustituimos F en la expresión que ya teníamos para el trabajo externo, pero en este caso a X sería el desplazamiento total, decíamos, y a ese desplazamiento total, pues le vamos a llamar delta. El desplazamiento total que tiene la viga, como lo veíamos en el dibujo del principio, el desplazamiento total es delta. Entonces, al sustituir F en la expresión, si integramos desde 0 hasta delta, pues entonces vamos a tener que el trabajo externo, el trabajo o la energía externa que produce la carga va a ser igual a un medio de esa carga por el desplazamiento total. Y así podemos cuantificar entonces cuánto trabajo está realizando una fuerza. Pero necesitamos conocer, obviamente, la fuerza que se está aplicando y también conocer el desplazamiento total. Y entonces, pues se necesitaría hacer el experimento para, en este caso, poder calcular la energía externa. De cualquier forma, si ustedes tienen una carga puntual en una viga y ustedes saben cuánto se deforma, porque ya lo pueden hacer, saber cuánto se deforma, entonces pueden calcular el trabajo que realiza esa fuerza o el trabajo que realizó la fuerza, ¿no? En el caso de los momentos pasa lo mismo. Recuerdan, los momentos van a hacer que la viga se deforme. En el caso del momento, la deformación que produce pues es una rotación. Esta rotación es la rotación de la sección en cada punto donde se aplica el momento. Y entonces esa rotación sería en el punto donde está aplicado el momento y también en la misma dirección. Entonces, si eso ocurre, nosotros podemos decir que el momento está realizando trabajo externo. Y igual que en el desplazamiento, perdón, igual que en la puntual cuando realiza trabajo, el trabajo externo que produce un momento es igual a un medio del momento por la rotación total. Esos son trabajos externos, energía externa, trabajo que produce las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo. Entonces, hasta aquí ya nosotros, si tenemos una puntual o tenemos un momento, podemos calcular la energía externa que eh, es el trabajo pues que están realizando o el momento o la puntual. Por la parte de el interior del cuerpo al que se le aplican las fuerzas o al que se le aplican los momentos, pues se va a tener energía de deformación. Es decir, cuando ustedes aplican las fuerzas o cuando ustedes aplican los momentos, el cuerpo se va a deformar y la energía interna que se almacena en ese cuerpo, pues es la energía que va a tener o que va a usar el cuerpo para restituirse, para llegar a su tamaño normal. ¿Sí? Entonces, primero decimos pues que cuando se aplican las cargas, los cuerpos pues van a deformar y van a deformar obviamente el material. Luego la otra parte que les comentaba, la energía externa pues va a ser igual a la energía interna, pero
porque estamos considerando pues que no se pierde energía en forma de calor. Y entonces, bueno, podemos decir así que el trabajo externo realizado por las cargas van a transformar en energía de deformación, pero interna. Y esa energía se va a almacenar, siempre va a ser positiva y esa energía pues es ocasionada por la acción del esfuerzo normal o el esfuerzo de corte. Entonces, si ustedes aplican una fuerza, va a haber deformación. Si hay deformación, pues hay esfuerzos normales o hay esfuerzos de corte. Y esos son los que van a producir o van a transformar el trabajo externo en energía interna. Entonces, imaginen dentro de un cuerpo que ustedes aplicaron fuerzas y que toman entonces un diferencial de volumen. Este diferencial de volumen pues es de X, de Y y de Z. Y en la dirección de Z tenemos un esfuerzo. Este diferencial de volumen está sometido a un esfuerzo. Entonces, para poder encontrar la energía interna, necesitamos una fuerza y un desplazamiento. La fuerza que nosotros podemos encontrar en este diferencial, pues es un diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza que se está aplicando a este diferencial de volumen. ¿Y cómo calculamos el diferencial de fuerza? Pues multiplicando el esfuerzo por el diferencial de área. El esfuerzo sería este esfuerzo Z y el diferencial de área pues es esta área que es perpendicular a, a el esfuerzo. Y la deformación, pues la deformación quedamos que tiene que ser en la misma dirección. Entonces, si yo conozco la longitud que sería dz en este caso y que es en la dirección del desplazamiento, del esfuerzo, perdón, pues podemos también calcular el desplazamiento. El problema es que tenemos que conocer la deformación promedio. Si yo conozco la deformación promedio, la puedo multiplicar por la distancia y ya tengo cuánto se va a deformar. A ver, así miren. El esfuerzo sería el esfuerzo normal, que es Z. El diferencial de fuerza sería el diferencial de Z, perdón, el esfuerzo Z por el diferencial de área, y el diferencial de área es de X por dy. Y el diferencial de desplazamiento en la dirección Z sería el esfuerzo promedio en la dirección Z por la longitud del elemento, que en este caso es de Z. Entonces ya tengo un diferencial de fuerza, ya tengo un diferencial de desplazamiento, entonces puedo escribir la energía. ¿Cuál energía o qué energía es? Pues la mitad del diferencial de fuerza por el diferencial de área. Eso me da entonces el diferencial de energía interna. Y entonces ya tenemos que el diferencial de fuerza está multiplicado por dx y por dy. Y el esfuerzo normal, perdón, la deformación normal está multiplicado por dz. Entonces, ese lo podemos usar para definir el diferencial de volumen. Y entonces, al sustituir el diferencial de fuerza y el diferencial de desplazamiento, lo que vamos a tener es una expresión de, aquí le faltó un medio, una expresión de el diferencial de energía interna. Si lo integramos, entonces me va a quedar de un lado la energía interna, que es UI, y del otro lado la integral para todo el volumen del esfuerzo por la deformación normal, pero aquí es entre 2, ¿eh? Aquí le faltó el 2. Ok, y entonces, les decía, nosotros normalmente trabajamos con esfuerzos, no con deformación promedio. Eso normalmente no lo tenemos, porque tenías que hacer pruebas y demás para un material y entonces tener la deformación promedio o conseguirla en algún lugar, ¿no? Pero normalmente entonces nos evitamos ese trabajo y lo que hacemos es usar la ley de Hooke y dejar todo en función del esfuerzo únicamente.
Entonces sustituimos la deformación promedio en la ecuación de la energía interna y entonces me va a quedar la integral para todo el volumen del esfuerzo al cuadrado sobre 2 veces el módulo de elasticidad por el diferencial de volumen. Y esta sería la energía interna que va a producir en este caso, un esfuerzo o una fuerza en, en un diferencial de volumen. Entonces, esta energía interna es debido al esfuerzo normal. El otro esfuerzo que produce la energía interna es el esfuerzo de corte. Y entonces también tenemos esfuerzo de corte, tenemos deformación por corte y tenemos el diferencial de volumen. Y estamos aplicando entonces el esfuerzo de corte, lo aplicamos y ese esfuerzo de corte para que realice trabajo, pues debe desplazar un punto o el punto donde se está aplicando. Entonces, este corte se está aplicando sobre esta superficie y entonces va a tener un desplazamiento que sería este cateto opuesto del triángulo. Yo tengo dz, tengo el ángulo, entonces con la tangente puedo encontrar el, ese cateto opuesto. Pero la tangente del ángulo, en este caso, como el ángulo es muy pequeño, como la deformación es muy pequeña, entonces la tangente del ángulo pues sigue siendo ese ángulo gamma que está ahí. Y entonces el desplazamiento sería multiplicar el ángulo por, por la altura, por dz, y entonces ya tenemos este desplazamiento. Y de esa manera podemos escribir entonces el diferencial de fuerza, que sería el esfuerzo de corte por el área donde está aplicado el esfuerzo. Luego, el diferencial de desplazamiento, pues sería gamma por dz. Y entonces ya podemos escribir la energía, en este caso la energía interna, y me quedaría así un medio de el esfuerzo de corte por la deformación promedio por corte. Si integramos, pues ya nos queda de esta manera, ¿no? La idea entonces es que como este es esfuerzo de corte, también se puede dejar en función solamente del esfuerzo, no de la deformación por corte, que también sería muy difícil o habría que hacer pues la práctica para medir la deformación promedio de un material. Y entonces, pues dejamos de nuevo la energía interna en función solamente del esfuerzo de corte. Para eso usamos también la ley de Hooke en el corte, que sería el módulo de cortante. G sería el módulo de cortante y que relaciona el esfuerzo de corte con la deformación por corte. En la gráfica, recuerdan como la gráfica del esfuerzo normal y la deformación promedio. Pues así también ustedes tienen una gráfica para el esfuerzo de corte y para la deformación por corte. Entonces, si ustedes trazan esa gráfica, la primera parte que es lineal es lo que consideramos también la parte de la ley de Hooke, que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, y en este caso del corte, pues la pendiente uh, de la curva de la relación esfuerzo-deformación sería G, la pendiente de esa línea sería G, en esa parte lineal. Y entonces G es el módulo de cortante, y bueno, con ese módulo de cortante también se puede encontrar la energía interna. Esta energía interna, entonces, pues es debido a los esfuerzos de corte. En general, nosotros tenemos esfuerzos normales en el caso, por ejemplo, de las vigas o de las columnas, por ejemplo. Tenemos esfuerzos normales, tenemos esfuerzos por flexión, que son los que realmente producen la deformación, ¿no? En el caso de los momentos, pues el momento aplicado a la viga, aplicado al cuerpo,
es el que produce la deformación. Entonces, pues vamos a usar la deformación, en este caso, la deformación normal, que sería una barra que está sujeta a una carga axial. Y entonces, el esfuerzo, nosotros ya lo conocemos, sería la fuerza normal sobre el área. Entonces, en nuestra ecuación, para la energía interna, sustituimos el esfuerzo y me queda n al cuadrado sobre a al cuadrado. Y de la gráfica podemos ver cómo toda esta superficie es el área. Y esa área, entonces, multiplicada por el diferencial de x, si ustedes se fijan, tenemos una distancia x desde el extremo hasta el punto donde estamos analizando. Entonces, ahí tomamos un diferencial de x y tendríamos entonces el volumen como el diferencial del volumen, perdón, el área por el diferencial de x. Entonces, si sustituimos, si sustituimos el área por el diferencial de x, nos va a quedar entonces un medio, perdón, nos va a quedar la energía interna, que sería la integral desde 0 hasta L, de n al cuadrado sobre 2 veces el área por el módulo. Entonces, esta energía que está aquí de n al cuadrado, es la energía que se va a almacenar en el cuerpo cuando una fuerza está realizando trabajo externo. Si nosotros tenemos ya una sección regular, que es como normalmente trabajamos, pues podemos seguir usando esa misma expresión, ¿no? Es decir, si ya este es rectangular y es la misma sección a lo largo de toda la viga, pues entonces podemos escribir cuando integramos acá, pues podemos escribir entonces una expresión para encontrar la energía que se almacena en la barra de cierta longitud cuando se le aplica una carga. Y entonces ya tenemos aquí de manera directa la energía interna que se almacena en ese elemento. Esa energía interna es en unidades de kilogramos metro. Entonces, si ustedes tienen a 1000 kilos por metro, significa que si la viga se deformó 1 metro, entonces la viga va a almacenar esos 1000 kilos para poder restituirse 1 metro. Ya sea si fue comprimida o si fue estirada, pues entonces la energía le va a permitir regresar a su trabajo, a su tamaño original, puesto que se guardó la energía que necesitaba precisamente para eso. Entonces, nosotros podemos hacerlo para una carga axial y también lo podemos hacer para un momento flexionante. Tomamos de nuevo la viga, tomamos un diferencial de área y en ese diferencial de área que está colocado a una distancia y del eje neutro, pues también tenemos un esfuerzo. Y entonces los esfuerzos que se están produciendo aquí son esfuerzos por flexión, debido a un momento. Y esos esfuerzos por flexión son el momento por y, que sería la distancia hasta el punto donde estamos encontrando el esfuerzo, sobre la inercia. Y el diferencial de área ahora, bueno, va a seguir siendo multiplicado por dx para tener el diferencial de volumen. Y entonces ya podemos escribir desde 0 hasta L por m cuadrada sobre 2 veces i al cuadrado por esta segunda integral, que sería la integral de y al cuadrado para todo el área. Y entonces, si ustedes recuerdan de su clase de estática, esta es la inercia. La función al cuadrado o la y al cuadrado para toda el área. Esto es la inercia alrededor del eje X, alrededor del eje en el cual se está aplicando el momento. Entonces, esto es la inercia, podemos sustituirla
Podemos sustituirla en la ecuación de la energía interna y entonces esta I está al cuadrado, pues me va a quedar así sencilla, sin elevar al cuadrado. De tal manera entonces, pues que la energía de deformación que se almacena en un cuerpo debido a un momento es igual a la integral desde 0 hasta L del momento al cuadrado sobre 2 veces I. Y eso me daría entonces la energía interna. La energía interna, bueno, pues se puede calcular, ¿no? Para diferentes ejemplos, ustedes tendrían que escribir, pues, la ecuación de momento. Una vez que tienen la ecuación de momento y tienen también la sección y el material, obviamente, pues pueden calcular primero el módulo, bueno, primero la inercia y luego ya la integral para tener la energía interna. Y entonces aquí pueden ver que son 150 kilos por metro, 160, perdón, 160 kilogramos por metro. Entonces, si esa viga se deforma un metro, esa viga se deforma un metro, entonces esa energía de 160 kilogramos por cada metro es lo que va a permitirle regresar a su posición. Cuando se deforme, ¿no? O sea, nosotros ahorita solamente estamos encontrando la energía interna y esa energía interna pues es la que se almacena en el cuerpo. Y con esa capacidad, con esa energía interna, es como la viga va a regresar a su posición original. En el caso de esta viga también, encontramos la ecuación de momento. Bueno, hacemos equilibrio, luego encontramos la ecuación de momento. Y, perdón, y entonces podemos, ¿qué es este? Este es el módulo, este es la inercia. Le decía, y podemos encontrar entonces con el momento y la integral de 0 a 6, que es la longitud de la viga, podemos encontrar la energía interna que se almacena, que sería, por ejemplo, 0.3 kilonewton por cada metro. Que serían que 300 kilos, ¿no? Por cada metro. Que serían la capacidad que tiene esa viga Y para que resistir. Ande. esos signos negativos se refieren a las cargas, ¿no? Que son negativas, a las que están aplicadas sobre la viga, las cargas distribuidas, pues. A ver, Ahí sí, no se refiere, no, se refiere a, obviamente a la carga, pero es a la convención que usamos nosotros para la dirección de los momentos. ¿Te acuerdas que era la suma de momentos en sentido contrario a las manecillas de reloj, que era positivo? Entonces, estas están ok, a así es, favor, así es. ajá, estas están a Ok, favor y ok, entonces cierto. está negativo. Ajá, y la reacción, cuando la aplicas, pues queda positiva. La carga va en una dirección, la distribuida, la triangular va en esta dirección y la reacción va en la otra. Entonces, cuando los despejas, la carga esta queda negativa y la reacción queda positiva. Es la suma de la ecuación de momentos que ya conocemos y que ya sabemos calcular, no, no es otra cosa. Igual en el ejemplo anterior, creo que sí lo vio, ¿verdad? Sí, 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 una confusión y que gracias. Y aquí está, mira, este menos 2500 es el momento. Es el momento y también va en la misma dirección de MX, por lo tanto cuando lo despeja pues queda negativo. Y así lo mete. Recuerda que nosotros dijimos que la energía siempre va a ser positiva porque siempre aquí la vamos a elevar al cuadrado. Entonces no importa que el momento sea negativo o el momento sea positivo o la barra esté sujeta a tensión o a compresión, siempre la vamos a elevar al cuadrado y entonces eso va a hacer que esa energía siempre sea positiva y que actúe en la dirección que corresponde. Entonces, pues sí, en este caso les decía, hacemos el equilibrio, ya que está en equilibrio la viga, hacemos el diagrama de cuerpo libre para el momento y obtenemos el momento. Ese momento es el que vamos a elevar aquí al cuadrado y lo vamos a dividir entonces entre 2 veces I y sería entonces para toda la viga, es decir, estamos encontrando la energía que se almacena en toda la viga. A ver, ¿qué dice?
Esa es otra viga, también tiene una puntual aquí en medio y tiene una carga distribuida de 300 y al final tiene una de 3000 en el volado. Entonces aquí pues necesitamos tres ecuaciones de momento. Necesitamos tres ecuaciones de momento para tener toda la energía que se almacena en esta viga. Y sería entonces primero el equilibrio, luego la suma de fuerzas en Y que hemos hecho siempre, y luego las tres ecuaciones de momento, miren, las tres ecuaciones de momento. Y, Pero tendríamos que hacerlo en una sola dirección o igual se a, podría así en... a ver, como hace rato decía su compañero que lo había hecho para el momento, la viga que tenía momento, por un lado y luego por el otro, aquí también, usted lo puede hacer por donde quiera, pero la energía siempre va a ser la misma para esas cargas. Es decir, que las cargas se están Sea positivo, sea aplicando. negativo, Miguel. mm, a ver, sí, porque la vamos a elevar al cuadrado, los momentos, de todos modos. Pero lo que quiero que vean es que si estas cargas que están aquí están realizando trabajo, la energía va a ser la misma, o es la misma cantidad que se va a almacenar, independientemente de cómo ustedes tengan sus ecuaciones de momento, siempre y cuando cubran para toda la viga, ¿no? Que la idea es de 0 a L. Entonces, si son tres estados de carga, vamos a tener tres ecuaciones de momento y las pueden hacer como ustedes quieran, pero tienen que cubrir toda la viga y entonces ya tendrían la energía total que se almacena en la vida. Esa no va a cambiar. Si ustedes eligen hacer todas las X desde A hacia acá, o si ustedes eligen hacer todas hacia la derecha, pero de 0 a 2, luego de 0 a 2.5, y luego de 0 a 1.5, o de 0 a 1.5 para allá, pues les van a dar otras ecuaciones, pero los límites son diferentes y van a tener la misma energía. Van a calcular la misma energía interna. ¿Eh? Sí, de acuerdo, entonces. Sí, es que, a ver, este, los momentos, cuando la viga está en equilibrio, los momentos en cada punto se pueden encontrar de diferentes maneras. ¿Se acuerdan que ustedes pueden hacer suma de momentos en un punto? Cuando lo hacían con una X que tenía valor. Y entonces pueden encontrar el momento donde está la puntual. Y lo pueden hacer por un lado, lo pueden hacer por el otro y les va a dar exactamente el mismo valor del momento. No puedes dar otro. Entonces, por eso también decimos que se deforma de una sola manera. No se puede deformar de dos si ustedes toman las X en otro sentido o hacen alguna otra consideración. Pues no. La manera en cómo las vigas externas hacen su trabajo, cómo el momento produce deformación, cómo la deformación produce esfuerzos, para una viga en particular, pues es exactamente lo mismo si no cambian las cargas, ¿no? Ok. Entonces, con base ya en el cálculo de la energía externa y la energía interna, pues se puede establecer la conservación de la energía, el principio de conservación de la energía. Si es una carga la que se está aplicando a la viga, entonces yo puedo saber la deformación en ese punto donde está la carga y en esa dirección, así como se ve aquí en el dibujo. Ahí donde está P, ahí donde está P, esa P realiza trabajo y produce esta deformación delta. Entonces, con la conservación de la energía, con el principio de conservación de la energía, nosotros podemos encontrar cuál es el desplazamiento que está generando esta carga. En ese punto, lo ven aquí, en ese punto y en esa dirección, ahí se ve cómo se puede ver la flechita que es muy clara de lo que está pasando, ¿no? En ese punto y en esa dirección
es el desplazamiento que produce esta carga y por lo tanto es el único que podemos encontrar. No podemos ahorita, no podemos ahorita encontrar el desplazamiento en otro punto donde no esté la puntual. ¿Por qué? Porque necesitamos en ese punto que alguien realice trabajo externo para poder hacer el principio de conservación de la energía. En este caso nosotros tenemos un momento. Si ese momento se aplica, va a producir una rotación y obviamente va a hacer trabajo. Ese trabajo va a ser igual a la energía interna que se va a dar en la viga por esta carga, por este momento. Entonces, con el momento que tengamos aquí, pues lo sustituimos en la ecuación y ya podemos hacer la igualdad. Todo esto va a estar definido y de este lado lo que nos va a quedar pues va a ser el, ¿cómo se llama? La rotación, la rotación. La rotación que produce este momento cuando se está aplicando sobre la viga. Aquí lo pueden ver este M0. Cuando este momento se aplica, hay una rotación. ¿Cuánto vale? Pues lo vamos a hacer usando la energía interna. Y entonces el momento antes de la viga y el momento después de la viga, lo elevamos al cuadrado para completar de 0 a L. Y entonces ya de aquí conocemos M0, que es el que se está aplicando. Conocemos la energía interna, entonces podemos despejar teta, que sería la rotación. Y en eso va a consistir toda la unidad, en calcular desplazamiento o calcular rotación en un punto de la viga. Por ejemplo, esa viga está empotrada en un lado y tiene una carga P. Esa carga P realiza trabajo y produce un desplazamiento. Ese desplazamiento entonces es el que podemos calcular con el principio de la conservación de la energía. Por un lado tenemos el trabajo que hace esa carga, un medio de P por el desplazamiento. Y por el otro lado tenemos la energía interna que se almacena en la viga debido a la carga puntual cuando se aplica. Entonces el momento que produce P sería menos P por X al cuadrado por la fórmula sobre 2 veces CI me da entonces la energía interna. Entonces los igualo, es decir, igualamos un medio de P por delta, que es igual a la energía interna, y entonces, pues podemos encontrar que esta deformación sería P por L cúbica sobre 3. Creo que ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Con la curva elástica. Entonces, cuando ustedes aplican esta puntual, la puntual realiza trabajo externo y produce esta deformación, la deformación delta. Y con esa P yo puedo encontrar un momento y con ese momento puedo encontrar la energía interna. Entonces, si los igualo, puedo encontrar, despejando delta, puedo encontrar cuánto vale la deformación en el punto y en la dirección donde está aplicada la carga. No puedo encontrar más información. No puede encontrar más información. Esa es la única información que puede encontrar, puesto que es el único lugar donde se está realizando trabajo. Entonces, al realizar ese trabajo, se va a generar energía interna que se almacena y esa energía es igual, dijimos, que el trabajo externo. Y de ahí despejamos entonces delta, que es la única incógnita. Ustedes conocen P, conocen el momento, saben el material, saben la inercia, pues lo único que nos hace falta es despejar el desplazamiento. Igual, aquí está sobre EI, pero si no lo dividen sobre EI, bueno, pues queda el valor de la deformación relativa a cuando tengan ustedes una sección y tengan también el material de esa sección, de esa viga. Ese es otro ejemplo así sencillo de cómo podemos aplicar también la conservación de la energía.
La P está ahí al centro y entonces lo único que podemos encontrar con la conservación de energía es el desplazamiento en ese punto, en el desplazamiento al centro de la viga. Entonces ponemos en equilibrio la viga, perdón, perdón. Ponemos en equilibrio la viga y vamos a tener P sobre 2 en cada extremo. Luego escribimos el momento, que sería menos P sobre 2 por X, que es igual del otro lado. Y integramos de 0 a L sobre 2 y de 0 a L sobre 2, y entonces tenemos que la energía interna pues sería, en este caso sería L cúbica por P al cuadrado, 96 por el módulo y la inercia. Y entonces, el trabajo que realiza la carga es un medio de P por A. La energía interna que se almacena es L cúbica por P al cuadrado sobre 96 por el módulo y por la inercia. Y entonces de ahí despejamos delta. Bueno, los igualamos. La energía externa es igual a la energía interna. Y entonces la energía interna la pasamos negativa para el otro lado. Y de ahí despejamos el desplazamiento, que sería PL cúbica sobre 48 por el módulo y por la inercia. Ok. Entonces, la idea principal, les decía, es encontrar desplazamientos. Hasta ahorita los únicos desplazamientos que podemos encontrar son en el punto y en la dirección de donde se aplique la fuerza. Y para los momentos también, la rotación sería en el punto y en la dirección en la que se aplique el momento. Ahí es donde podemos encontrar rotación, no más, no en ningún lado. Necesitamos toda la energía, que sería de 0 a L, y necesitamos el trabajo externo. Entonces de ahí ya pues despejamos el desplazamiento. ¿Tienen preguntas? Hasta ahorita no, Inge, todo me va quedando claro, pues. Ok. Vamos ahora entonces a ver la otra parte. La otra parte. Ustedes están viendo todo, no deberían ver todo, a ver. ¿Qué pasó? Este sí tiene que ver, a ver. Ok. Vamos a seguir entonces con los métodos energéticos. Ya sabemos entonces calcular la deformación o la rotación en un punto donde se aplica o una fuerza puntual o un momento aplicado también en ese punto y en esa dirección. Entonces, ahora, si yo quiero encontrar la deformación en otro punto, ya dijimos que no se puede con el principio del trabajo, con el principio de la conservación de la energía. Entonces, vamos a usar el principio del trabajo virtual. El principio del trabajo virtual fue entonces desarrollado por Bernoulli en 1717 y pues obviamente tiene que ver con la conservación de la energía. Ese principio del trabajo virtual lo vamos a usar para obtener desplazamiento o rotación en un punto sobre un cuerpo en donde no hay ni una puntual ni un momento. Sí hay otras cargas, pero en el punto de yo quiero encontrar la deformación o quiero encontrar la rotación, no tengo, no tengo ninguna fuerza y no tengo ningún momento. Entonces, con el principio del trabajo virtual, pues no lo podría hacer. Perdón, con el principio de la conservación de la energía, no lo podría hacer. Entonces, vamos a usar este principio del trabajo virtual para obtener la deformación en otro punto.
Ese es un cuerpo, el cuerpo deformable al que se refería ahí en el texto. Entonces podemos ver que es un cuerpo que está en equilibrio, que las fuerzas internas son iguales a las fuerzas externas y que las deformaciones también son compatibles. Es decir, si se deforma afuera, pues adentro también cada partícula va tomando su deformación que le corresponde. Entonces, en un principio nosotros tenemos este cuerpo con las cargas reales y en un punto, en el punto A, queremos encontrar la deformación. Pues con el principio de la conservación no se puede porque aquí no hay ninguna fuerza. No hay ninguna fuerza para poder calcular esta deformación. Pero sí podríamos las de ese P2 y P3 y P1 ahí, ¿ah? En esos puntos. Sí, eso sí se podría, pero Ujú. resulta que lo que queremos calcular es la deformación en A, en un punto donde no hay carga ni momento. Ahí quiero calcular la deformación. Entonces, para ese caso, que obviamente son los más comunes, imagina una viga con la carga distribuida, empotrada y con una carga distribuida, pues no podemos encontrar la deformación y la rotación porque no hay otras cargas más que la distribuida. Entonces, para esos casos es cuando vamos a usar el principio del trabajo virtual. Y ese trabajo virtual entonces lo va a hacer una carga que vamos a usar. Tenemos nosotros el cuerpo deformable y le vamos a aplicar en el punto y en la dirección donde queremos encontrar el desplazamiento o donde nos pidieron el desplazamiento, ahí le vamos a aplicar una carga P, que va a ser una carga virtual, pero que además vale 1, que es unitaria. Entonces, esa carga se va a aplicar primero, antes de las otras cargas. Si se fijan, aquí ya no están las cargas reales. Entonces, cuando le aplicamos la carga unitaria total, toda la carga, cada partícula en el interior del cuerpo o cada diferencial de volumen en el interior del cuerpo va a tener una fuerza también U, una fuerza U, que la suma de todas esas fuerzas, pues nos va a dar la carga que le estamos poniendo, la carga unitaria. Una vez que le aplicamos toda la carga unitaria, le vamos a aplicar las cargas reales. Al aplicarle las cargas reales, entonces, obviamente aquí es donde se va a dar la deformación y cada elemento también tiene su diferencial de desplazamiento. Cuando estas cargas se aplican, la viga se deforma y cada partícula también se deforma. Cuando estas puntuales externas, las cargas externas se aplican, pues entonces se va a dar la deformación acá en A. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a aplicar la carga unitaria en el punto y en la dirección en la que queremos encontrar el desplazamiento. Y después vamos a aplicar todas las cargas reales en su dirección y vamos a tener también los momentos que producen. De tal suerte, pues, que se puede escribir ese trabajo virtual de esta manera, ¿no? Tendríamos nosotros las cargas virtuales, serían la carga unitaria y las fuerzas que se dan en cada barra cuando se aplica la carga unitaria. Y los desplazamientos, estos desplazamientos, que son los desplazamientos reales, pues se van a dar cuando se le apliquen las cargas reales. Entonces, estos dos desplazamientos son reales. Este es en el punto y este es de cada partícula. Y también tenemos entonces nuestras cargas virtuales, que sería la unitaria y la suma de todas las cargas en cada uno de los elementos que teníamos en el cuerpo. De ahí entonces, como la carga vale 1, nosotros podemos decir que este desplazamiento pues va a ser igual a toda la, ¿cómo se llama? Todas
toda la energía, todo el trabajo que realiza la carga virtual multiplicado por los desplazamientos o por los desplazamientos que generan las cargas reales. Entonces tendríamos P, que sería la carga unitaria. Luego, delta, no, sí, delta sería la carga, perdón, la suma de U sería la carga virtual interna que actúa sobre cada elemento. Delta es el desplazamiento externo, que es el que están causando las cargas reales, y los desplazamientos internos pues serían de L de cada elemento, que serían en L en la dirección de U, que U es la carga interna cuando ustedes le aplican la virtual. Entonces, esta expresión que tenemos aquí se puede escribir en función de la energía de deformación que ya habíamos encontrado. Es decir, en este método tenemos que se aplica toda la carga virtual y después se aplican todas las cargas reales. Entonces, el trabajo interno, el trabajo de la carga virtual va a ser el producto de la carga virtual por sus desplazamientos reales. ¿Cómo expresamos eso en función del trabajo virtual? Pues de esta manera, de esta manera. Ya tenemos nosotros que la carga virtual vale 1, que el momento virtual va a valer 1. Y ese momento, esa carga virtual y ese momento virtual van a ir sobre la viga en la dirección del desplazamiento o en la dirección de la rotación, como cuando se realizaba el trabajo. Luego, delta sería la deformación que estamos buscando real, o teta sería la rotación que estamos buscando real. Y entonces tenemos que M es el momento virtual interno en la viga que produce la carga virtual. M minúscula sería los momentos en la viga que producen la carga, produce la carga virtual. Luego la M mayúscula sería los momentos internos, pues la energía interna en la viga, expresada también como función de X, pero de las cargas reales. Y E sería el módulo de elasticidad del material y la I sería el momento de inercia que ya conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora y que hemos estado ya practicando todo el tiempo, pues son los momentos en las vigas, los momentos para cada estado de carga, porque necesitamos conocer la energía interna a lo largo de toda la viga. Por eso entonces nosotros podemos calcular la deformación considerando todo el trabajo virtual, toda la energía interna virtual que se va a dar en el cuerpo. Y entonces les decía, nosotros vamos a encontrar la deformación integrando desde 0 hasta L los momentos que produce la carga virtual en la viga, en el punto y en la dirección que queremos, por los momentos que producen las cargas reales. Como ya estamos aplicando todo el momento virtual y todo el momento de las cargas reales, entonces ya no aparece aquí el 2, si se fijan, ya no está el 2. Sería todo el momento virtual más, o por todo el momento real, sería que estamos aplicando los dos, entonces ya nomás tendríamos, ya no tendríamos la división. Ok. Vamos entonces a escribir algo. Bueno, vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios. Ok. Primero, nosotros tenemos una viga, así.
y le aplicamos una carga P de 5000 al centro. ¿Cómo, cómo calculo, cómo calculo la deformación en el punto donde está aplicada la carga? Es decir, ¿cómo calculo ese delta? Sería haciendo... A lo que sé, ese asimétrico, ¿no, profe? No, está al centro, son 4 metros. Ah, ok. Usando el principio de la conservación de la energía. El trabajo externo de esta puntual sería un medio de la puntual por el desplazamiento. Ese desplazamiento que quiero encontrar aquí, donde está aplicada la carga, nada más. Y lo vamos a igualar con la energía interna, que sería la integral desde 0 hasta L del momento al cuadrado sobre 2 veces EI de X. ¿Sí? Y entonces, esta P son los 5000. Este delta es el que quiero calcular. Esta energía interna, bueno, pues la tengo que calcular, pero tengo que encontrar primero los momentos. Entonces pongo la viga en equilibrio. Y aquí me quedarían así 2500 y acá también serían 2500 porque es la P se va a mitad y mitad para acá, recuerda. Sí, por ser simétrica. Pues es simétrica, sí. Entonces me va a quedar aquí a un medio de los 5000 que vale P por el desplazamiento que estoy buscando. Y tendríamos aquí la integral desde 0 hasta 2. Hacemos un momento hacia acá y otro momento para acá, desde 0 hasta 2, de el primer momento de este lado, que sería menos P por X al cuadrado sobre 2 veces EI por dx más la integral del otro lado. Ahí lo podemos multiplicar por 2, ¿no? Así, menos P por X al cuadrado sobre 2 veces EI de X, así. Y entonces de aquí, esa P vale 5000, ¿eh? Esa P vale 5000. A ver, 5000, no. Es, es la reacción, es la reacción. Perdón, 2500, menos ¿no? 2500. Sí, sí es la reacción, perdón. Menos 2500, así, así. La EI la sacamos y la dejamos si quieren en función que quede así en función de EI, es decir, que nos quede así. EI por delta va a ser igual a... ¿Cuánto da toda esta integral? ¿Cuánto da la integral? Si quieren, nada más saquen una y la multiplican por Pues 2. quedaría menos 2500 cúbica, No, cúbicos sobre 3, ¿no, Inge? no, la tienen que evaluar ya de 0 a 2. Hay que Ah, calcular, volando, ok, ok. sí, sí, hay que evaluarla. Sí, hay que evaluarla. ¿Alguien que nos ayude a integrar eso para verificarlo, eh? No crean que alguien tiene que estar haciendo algo, pues.
¿Cuánto nos diría? Entonces este 2 pasa multiplicando, el 5000 pasa dividiendo, y entonces ya hay que ver cuánto nos da aquí. La integral eso. No, pero es al cuadrado. Me da 16.666. ¿La No sé si suma esté bien. Sí, o nomás una? nomás una me ¿Dos? dio como 8.000 y ya nomás lo multipliqué por 2. Sí. ¿Cuánto le dio entonces? ¿16 qué? 666. A ver, revisen las demás No sé, estoy bien. y ahorita lo checamos. Ya eso, pues también lo pueden hacer en, no sé, en AutoCAD. Sí, sí me da eso ahí. Ok, entonces esta es la energía interna que se almacena en la viga debido a esa carga puntual. Y la energía externa es un medio de la carga por el desplazamiento total. Entonces, ya si se fijan, pues ya nada más teníamos de incógnita el desplazamiento, que es el que estamos buscando. Entonces, el 5000 lo pasan dividiendo, el 2 lo pasan multiplicando, y entonces, pues ya les va a dar el valor del desplazamiento. Ese desplazamiento estaría Me dio 6.66. seguro. Ok, vale. 6.66, ¿qué? 7. Ok. Y entonces ya el EI lo pasamos para abajo. Y entonces, ahora sí, si yo quiero encontrar la deformación real, necesito definir el material y la inercia. Entonces vamos a poner una sección de 15 centímetros por 20 centímetros, como una dala. Y a esa sección le vamos a encontrar la inercia, que sería 0.15 por 0.2 al cubo sobre 12, que era la fórmula de la inercia para ese rectángulo, recuerdan. Y el módulo normalmente lo sacamos con una expresión que viene del reglamento de concreto, que sería 14.000 de la raíz del F'C. Entonces tendríamos, si el F'C es 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues entonces aquí tendríamos 14.000 por la raíz de 200. ¿Cuánto da eso? Los 12, ¿no? La inercia y el módulo. El módulo me da 197.989. Me equivoqué ya. Así que va a ser 2. 197.900 punto, 989.898. y esos son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, falta la inercia. ¿Alguien sacó la inercia?
0.0001. Ok. Entonces aquí tendríamos 6.667 sobre el módulo, que serían 197.98.9.898. Este está en centímetros cuadrados, habría que ponerlo en metros. En metros, entonces lo multiplicamos por 100 y por 100 y ya me queda en metros. Y entre 0.00301, ¿ah? Así. Y entonces ya tendremos la deformación real en centímetros. ¿En centímetros? No, en metros. En metros. En metros. Me Los da movimientos, 3.367 por 10 a la menos 5. 367 por 10 a la menos 5. así, entonces sería en metros. Si lo multiplica por 100, le van a dar milímetros, centímetros, perdón. Cero punto 0.00336. Dos ceros, sí, ¿verdad? Sí, Así. Y entonces, pues no se deforma nada con esa carga y con esa sección. Entonces, esa es la deformación real, esa es la deformación que va a tener la viga con esa carga. Son 4 metros, pero es una sección de 15 por 20 centímetros de peralte de concreto, como una dala. Y entonces le ponen ahí la carga de 5.000 y pues ni un milímetro se va a deformar, ¿no? No se va a deformar realmente nada. Chulada de viga. Pues sí, ojalá y todo fuera así, ¿no? De esa manera, entonces es como nosotros podemos calcular la deformación en un punto. No, yo no puedo Pues tengo una calcular, duda. a ver, ¿Cómo hizo para sacar ese 6.667 sobre el EI? nomás lo pasé para acá dividiendo. Es que está este I aquí, mira, y lo habíamos pasado para acá multiplicando. Como está multiplicando a los dos, entonces esa constante se puede sacar y la saqué hasta este lado, cuando despejamos el delta. Entonces, multiplicamos 2 por el 16.000 entre 5.000 y me dio 6.667, ¿o no? ¿O no da eso? Sí, sí, da. Ok. Y es sobre I, es este que tenemos aquí, nada más lo pasé para abajo. Es Ok, que, ok. ajá, normalmente, bueno, cuando estamos acá en clase, dejamos la deformación así, pero no tenemos idea de la deformación real. Entonces, la manera de tener idea de la deformación real, pues es conocer los valores del material, es decir, yo estoy usando aquí una sección de concreto y tengo también la inercia de esa sección. Entonces, ya cuando lo divido, pues me da la deformación real, que es muy pequeña. ¿Tienen preguntas? ¿Le puedo borrar? sí, profe. Más permítame un poquito, Inge, por favor, más foto. Perdón. Ya le tumbé la gráfica. No se preocupe, lo demás no importa. Ok, entonces,
Solamente podemos hacer eso, no podemos encontrar la deformación en otro punto, ni la rotación en otro punto. Entonces, pues no, al menos para las deformaciones, ese principio de conservación, pues no nos va a sacar de mucho apuro. Imaginen esta viga así y que tiene un momento de, ¿qué le ponemos aquí? 5000, ya chole con el 5000, ¿eh? Vamos a poner 6010 kilogramos por metro. Bueno, 16 para que sea un momento grande. 16.010 kilogramos por metro. Y la viga tiene 7 metros. Está así muy larga, ¿eh? No, solamente para que vean pues la deformación que se va a generar. Yo tengo esa viga que está empotrada y que le estoy aplicando un momento. Ah, bueno, pues es la única manera en que yo puedo saber la rotación allí, en el punto donde está aplicado el momento. No puedo hacer más, no puedo saber el desplazamiento, no puedo saber eh, a la mitad cuánto se desplaza o cuánto gira, porque no hay un momento aplicado ahí. Entonces, pues no puedo saber. Entonces, lo que vamos a hacer, pues es encontrar esa rotación en ese punto. Y escribimos la ecuación de la energía, de la conservación de la energía, para tener o para despejar la rotación real. Así. Un medio de 16.010, que es el momento que estamos aplicando, por la rotación en ese punto. Si le ponemos ahí B, sería la rotación en B, va a ser igual a la integral desde 0 hasta 7 de menos 16.010 al cuadrado sobre 2 veces EI de X. Esta es la energía interna, es el momento al cuadrado sobre 2 veces EI, y este es el trabajo externo, un medio de el momento por la rotación. Y entonces, de nuevo la, la rotación en B va a ser igual a 2 sobre EI por los 16.010 por lo que me dé esta integral. ¿Cuánto me da esta integral? Están integrando bien, ¿verdad? A mí me dio 224.140.
Este. Y ya por 2 y entre 16.010. Y ya con eso incluido me dio ese. Ah, ya, este ya es el de aquí. Sí, ya es de ahí. Uy, entonces aquí algo andaba mal, ¿eh? ¿Cuánto le dio la integral? Aquí entonces algo pasó. Pero bueno. O le decía de la integral, ¿cuánto le dio, señorita? ¿Cuál integral la pasada? No, esta de aquí. Es que ya me dijo que ya me había dado, ya multiplicado por 2 y dividido entre 16.000. Y me dejó que ese era ya el valor de la rotación sobre I nada más. O este es el de acá, porque todavía hace falta dividir cuando despeja el 1016 y el 2. Profe, el menos 16.010 no lleva X dentro del paréntesis, ¿verdad? No, no porque es momento. El Ah, ok. momento, ajá, el momento en X es menos 16.010, así. Ese es el momento. A mí me dio dentro de la integral, Aquí, sí, me dio 89, 71, 20, 35, 0. a ver, revísenlo pues. A mí me dio igual. Hay que Creo que dividirlo a mí me había faltado un A 2, mí también, Inge. Ok, pero sí me dio igual ya en esa. ok. Entonces, a ver, este lo multiplica por 2 y lo divide entre 16.000, 10, y ya nos da entonces la rotación. ¿Este está bien o lo cambio? Es la mitad, Ah, ok. es 112,070. Bueno, ahí me dio eso. Sí. Iguanas ranas. Ok, ok. Entonces sería 112. 112,070. Ok. Entonces esa sería la rotación. Si lo dividimos entre EI, si lo dividimos entre EI ya, ¿cuánto les da ahora sí ya la rotación real? Me dio 0,56. 0.56. Lo único que tengo que aquí decirles es que estos son radianes. Entonces, si esos radianes los convierten a grados, pues entonces le va a dar un ángulo muy grande, que es lo que se va a torcer en el extremo por ese momento. ¿Cuánto da eso en grados? Me da 32.42 grados. Ok, entonces imagínense, eso es lo que gira la sección cuando le aplicamos ese así momento muy grande. Entonces, ah, si originalmente estaba así vertical, entonces en la dirección del momento así tendrían esos, ¿cuántos grados? ¿30 y qué?
32.42. Sí, esa es la rotación y entonces es mucho, ¿no? Lo que va a girar así en su plano. Pero les decía entonces, bueno, esos ya son los valores reales. Esta es rotación, la otra es longitud, pero es lo único que podemos hacer. No podemos hacer otra cosa con ese principio del trabajo, de la conservación de la energía. ¿Le puedo borrar de este lado? Bueno, la sección Sin la que. vamos a dejar. La sección la vamos a dejar. Esto es lo del otro ejercicio. Entonces, pues por eso vamos a aplicar el principio del trabajo virtual. Va a haber una carga unitaria virtual en el punto y en la dirección donde quiero encontrar la deformación. Independientemente de las cargas que tenga la viga, yo quiero encontrar el desplazamiento, por ejemplo, un desplazamiento en algún punto determinado. Ah, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es tener una viga con la carga real y otra viga con la carga virtual y encontrar los dos momentos y entonces aplicar el principio pues del trabajo virtual. ¿Dónde más le puedo borrar todo? El de la foto, ¿ya le tomó foto? Ya, Inge. Vale. Vale, entonces vamos a hacer uno con el principio del trabajo virtual. Y ya con ese vamos a salvar el mundo. Ya van a ser expertos en calcular deformaciones si se les olvidaron las tablas. Y es muy, muy sencillo, pues ahorita van a ver que es muy fácil encontrar en un punto, no exactamente la curva elástica como lo veíamos en la unidad anterior, solamente la deformación en un punto y bueno, pues es lo más sencillo del mundo, ¿no? Oh, ese no es A, ese es B. Ojo que se lo quito. Así tenemos una viga de 5 metros que tiene una carga de 3000, que tiene una sección de 15 por 20 y que tiene un módulo de elasticidad de 197.989 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Quiero encontrar el desplazamiento en B. ¿Cuánto vale el desplazamiento en B? Es decir, esta viga se deforma de esa manera. Y entonces aquí tendría su desplazamiento en este punto. Y entonces yo no tengo una puntual ahí. No puedo usar el principio de la conservación tampoco. Lo que puedo usar entonces es el principio del trabajo virtual. Y voy a crear una viga exactamente igual y le voy a poner una carga unitaria. Esa es la carga unitaria virtual en el punto y en la dirección donde quiere encontrar el desplazamiento. ¿De acuerdo? Igual, esta viga es igual, no tiene los mismos 5 metros, pero solamente tiene la carga virtual y esta tiene la carga real. Para encontrar el desplazamiento en B,
tendría que hacer la integral desde 0 hasta L de los momentos en la viga con la carga virtual por los momentos en la viga con la carga real y ya tengo el desplazamiento. Recuerdan, este era por 1, así. Entonces ya tengo el desplazamiento. Obviamente aquí nos faltaría dividir pues sobre EI, ¿no? Pero ese lo podemos sacar. Por eso se los he escrito así, ¿no? EI por delta B es igual a la integral desde 0 hasta 5. Los momentos los vamos a hacer hacia acá, en las dos vigas. Este sería M y este también hacia acá y sería M mayúscula. Entonces tenemos menos X por menos 1500 de X cuadrada de X. Y ya tengo, con esto ya tengo la deformación en B. Como quien dice, nomás multiplica ahí los dos momentos. Nada más, El porque del nada más son virtual dos y el de... momentos. Ajá, el de la carga virtual y el de la carga real. Y ya, solamente. Y eso me va a dar entonces la deformación. Si lo divido entre I que tenemos acá, pues nos va a dar la deformación real. ¿Cuánto vale esta integral? 234.375. Entonces sería, me lo voy a poner aquí, 200 34.375. sobre E y vamos a pasar el EI para abajo, ¿eh? Y entonces ya ese delta B, pues va a ser el real. 234.375 entre la inercia, que era 0.001, y el módulo de elasticidad, que era 197 por 100 y por 100, porque aquí está en centímetros, ¿eh? A ver. Acá. Así. Ingeniero, ¿no le hizo falta un cero o en I? Ahí está. Me da 1.183. Es mucho. Bueno, es mucho, es mucho, es mucho. 1 punto, ¿qué? 18, esos son metros, ¿eh? Es todo lo que se deforma, así, con esa carga. Es que la sección está pequeña. Hace rato decían, qué sección tan magnífica. Pero está pequeña la sección para ese momento. Digo, para esa carga de 3000 y en 5 son 15, ¿qué serán? 15 toneladas. Y entonces lo que se deforma aquí es así 1 metro. Pues ahora sí que quedó colgando. Ahora sí que quedó colgando, así como los del puente, ¿no? Entonces, antes preguntaban, ¿cómo le hago? Entonces, pues si esa deformación está muy grande, pues lo que tienen que hacer es cambiar la sección. No tienen que volver a calcular nada, porque ya tienen aquí la deformación relativa, la deformación en función de EI. Entonces, nada más cambiamos la sección. Vamos cambiando la pura sección. Ahora le vamos a poner algo así, punto 3 por punto 6. Y calculen la inercia, que sería punto 3
por 0.6 al cubo sobre 12. Esa sería la nueva inercia. ¿Cuánto da esa nueva inercia? Me dio 0.0054. ¿Tan poquito? 0, 12, ¿3 ceros otra vez? 2. Ah, 2. Yo pensé que 3. Dije, oye, no, está más chica. Uno, 2, 5, 4. Así, ¿verdad? Sí. Ok, y entonces si lo evalúan con ese, pues ya no va a dar esto tan grande. Ya debe bajar, no sé, a unos 10 centímetros, 15. Me dio 0.021. 0.021. 21. Ajá, esos son metros. Si lo multiplica por 100, le van a quedar 2.1 centímetros. Y entonces ya 2 centímetros es diferente a 1 metro, pero vean la sección, ¿eh? Vean la sección. Esta a lo mejor la pueden cargar así 1 metro, pero esa, son como las vigas que están ahí en el CB. Y esas creo que tienen más, 40 por 60 se me hace. O 40 por 80. No, esa tiene 30 por 60, pero pues, vean la diferencia, ¿no? Y entonces también vean la diferencia en el comportamiento. Ya no se va a pandear, ya no se va a deformar tanto, más que 2 centímetros. A lo mejor ni se nota ya, ni se nota. Y luego con el acero todavía. Sí, todavía, porque ahora solamente es la pura sección de concreto. Entonces ya con el acero, pues ya cuando diseñen, pues es posible que se pueda diseñar suponiendo que va a fallar por tensión, porque pues es concreto y no soporta la tensión. Y esta va a estar así en voladizo, entonces pues tiene tensión y entonces se puede poner un poco más acero para que pues no falle por la deformación, ¿no? De todos modos, a ver, de todos modos, el momento no lo calculamos, pero cuando ustedes hagan diseño, cuando lleguen a concreto, cuando lleguen a acero, van a diseñar la sección, ya sea de concreto o de acero. Y una vez que tienen definida la sección que soporte el corte, que soporte el momento, pues entonces revisan la deformación. Si la deformación ya es suficientemente pequeña, pues ya esa sección dejan. Pero si la deformación es muy grande, como ahora el 1.18, pues tenemos que cambiar la sección y volver a diseñar el acero o las varillas o las vigas si son de acero, depende pues de si es concreto o es acero. Y algunas veces eh, se requiere que la sección sea grande por la deformación, no por la capacidad que tenga de resistir momento y corte. Entonces, en el reglamento de construcción, en el reglamento de diseño de concreto, pues hay manera de decir, ok, la sección creció y la cantidad de acero que le tengo que poner es muy pequeña. Pues entonces en el reglamento van a encontrar un dato donde dice cuál es la cantidad mínima de acero que le pueden poner. Y ya le ponen ese acero. Ya la viga ya no se deforma, ya tiene el acero mínimo y entonces pues ya resiste las cargas para las cuales fue diseñada. ¿Tienen preguntas? No Todo bien, entiendo. Ok. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros vamos a calcular deformaciones. En este caso,
calculamos la deformación. También podemos calcular la rotación. ¿Cómo vamos a calcular la rotación? Pues usamos una viga igual, pero ahora le ponemos un momento que vale 1. Así. Y multiplico el momento de la viga con el momento unitario virtual por los momentos en la viga con la carga real, que son estos. Que es este, pues, en este caso. Entonces aquí nada más le cambiamos a 1, integramos de nuevo y ya vamos a tener la rotación en función de I. Así de sencillo. Queda más simple entonces con el de rotación. Pues sí, porque es un momento y entonces ese ya no tiene brazos de palanca, ya es un momento que está definido pues de acuerdo a, a la fuerza por la distancia y entonces cuando integramos el momento que produce la carga. En este caso, el momento pues es -1. ¿Cuánto da ese momento? Digo, ¿cuánto da esa integral? Y entonces acá tendríamos rotación. Espero que no borre lo demás. No, oh, muy bien. Así la rotación en B va a ser igual. Ajá. Me dio 62.500. Señorita, por favor, ¿qué hizo? Ya lo saqué mal. No, no sé eso. No sé yo, Sale ¿eh? igual. No puede ser. Aquí teníamos una X antes, ¿cómo crees? 62.500. Ah, ok. Y ya sobre EI, ¿cuánto les da? ¿Con cuál sección, Inge? Con la grande. Entonces ya no va a rotar nada, ¿no? Tampoco, si no se deforma, pues menos se va a girar. 0.0058 me dio a mí. ¿Dos ceros o tres? 2. Entonces, estos son radianes también, entonces hay que convertirlos a grados y ya van a ver que 5 o 6 grados o 1 grado, no sé cuánto es lo que vaya a girar con esos radianes. Y entonces ya pues esta casi se queda así horizontal, ¿verdad? Casi. Daba 0.33, dije. ¿Y qué son? ¿Grados De newton? de los grados de radianes de... Ni 1 grado, pues. Ok. Entonces, pues esa es la parte así más simple, porque, por ejemplo, no tenemos que poner la viga en equilibrio porque está empotrada. Tampoco encontramos reacciones y tampoco, y solamente tiene una carga, entonces pues esto queda así muy simple. Pero cuando es simplemente apoyada, hay que hacer equilibrio. Y si tiene cargas diferentes, pues hay que encontrar las ecuaciones de momento. Y de esos ejercicios hacemos mañana. ¿Por qué? Porque tienen que coincidir las ecuaciones de momento de la viga con la carga virtual con la viga con la carga real. Es decir, que estas integrales tienen que ser consistentes. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen una viga, en este caso que está pues empotrada, solamente para el ejemplo, si ustedes tienen algo así, también es una viga que está empotrada y que si yo quiero encontrar la deformación en el extremo, pues voy a ponerle una carga unitaria aquí. Pero acá hay dos estados de carga. Bueno, pues en la viga con la virtual también tiene que haber dos estados de carga con, con el mismo intervalo. Y entonces ya esto va creciendo, ¿no?
Eso sería para el desplazamiento. Y para la rotación también, ustedes van a tener otra viga con un momento aquí para encontrar la rotación en ese punto, es decir, encontrar el desplazamiento y encontrar la rotación. Entonces, para la rotación le ponen una unitaria, pero también tienen que hacer 2 ecuaciones de momento con esa unitaria. Y a la hora de integrar, pues tienen que integrar para toda la L, tienen que integrar para toda la viga, arriba y abajo, para que esta integral sea, para que las integrales sean consistentes, ¿no? Y las integrales se evalúan en el mismo intervalo. ¿De acuerdo? Sí, hasta ahí bien. Bueno, pues entonces mañana hacemos de esos ejercicios y de vigas simplemente apoyadas. Por ahora creo que fue suficiente. Nos vemos mañana. ¿Está bien? ¿De acuerdo, ingeniero? Muy bien, ingeniero. muchas Nos gracias. vemos, ingeniero, cuídese. Sí, ustedes también. Hasta luego. Hasta mañana.